Bienvenidos a un manantial de historia y cultura, el espacio donde exploramos el legado, las tradiciones y las historias que han dado vida a San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Desde sus raíces hasta su gente, nos adentraremos en el pasado y presente de este emblemático rincón alteño. Descubre con nosotros las leyendas, personajes y los aconteceres de todos los días que han marcado nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje por la historia y la cultura de nuestra tierra. La historia y la cultura no se construyen solas, las forjamos nosotros. Con cada tradición, cada relato y cada generación edificaremos la identidad de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Acompáñanos pues a descubrir cómo juntos seguiremos escribiendo esta gran historia. Consecuencias de la Revolución Cristera a nivel nacional y estatal, y en particular en San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco. Una realidad palpable en la que, al pasar del tiempo, fueron saliendo a la luz pública las verdades y las mentiras. Cierto es que, de acuerdo al enfoque y a los intereses de cada persona, se le da significado al hecho. La Cristiada es un capítulo trágico de la historia nacional. Es negativo porque se debe a una serie de errores y de que se hubiera podido evitar. Es una tragedia grande en medida que el pueblo mexicano supo contestar. En cierta manera, supo reparar los errores de sus dirigentes en partida doble, de los dirigentes políticos del Estado y de los dirigentes eclesiales, quienes lo vieron nada más como el peón en el tablero de ajedrez que se podía manejar. Ni el Estado ni la Iglesia en su juego de apuesta de mentiras. Jamás había soñado que el pueblo católico podía levantarse en armas y los dirigentes políticos y militares también menospreciaron al pueblo, pensando que era incapaz por ser católico. Consideraron el catolicismo como una religión de ancianos, de beatas o de hombres cobardes. Jamás pensaron que los católicos podían levantarse en armas, y cuando se levantaron en armas, jamás pensaron que la guerra iba a ser tan difícil y que iba a durar 3 años. Y la famosa anécdota del gobernador de Jalisco que visita el presidente de la República para intentar convencerlo de encontrar un arreglo con la iglesia antes de los primeros levantamientos. Le dice: conozco a mi gente, se van a levantar. El presidente le contestó: ojalá se levanten. En 3 semanas los vamos a aplastar de una vez para siempre. Y el gobernador, tradicional, radical, anticlerical, le contesta: señor presidente, ojalá no se equivoque usted y vayamos a necesitar 3 años. 3 años tardaron el gobierno y la Iglesia Católica en entender que con el pueblo no se podía bromear. La lección fue durísima, pero la lección fue captada felizmente. Palabras de Jan Meyer. Es importante decir
que de acuerdo a los resultados que dio este enfrentamiento armado, no fueron claros y beneficiosos como muchos lo aseguran. No podemos hacernos los ciegos y no querer ver que el gobierno se equivocó porque subestimó al pueblo al tratar de aplicar los artículos constitucionales y las leyes calles ya mencionados en otros videos, de acuerdo a la letra, pues perjudicaban directamente al clero y a toda la Iglesia Católica y a los intereses religiosos de sus feligreses y de sus dirigentes, porque quiso borrar en el ciudadano las ideas religiosas, impidiendo sus libertades para practicar la religión católica como de su preferencia, porque no se dio cuenta a tiempo de que al pueblo es complicado borrar las ideologías religiosas por ignorar a un pueblo con raíces y costumbres bien cimentadas. Al final, da como resultado hechos lamentables por ser una serie de malos entendidos entre las dos élites de poder y haber colocado al pueblo en medio del torbellino que lo lanzó a la violencia. Los dirigentes de la iglesia de aquel tiempo estuvieron en el error porque entre la ignorancia del pueblo, condición que facilitó su convencimiento y utilizarlo para defender sus intereses. También es cierto que muchos defendieron al pueblo de diversas formas. Error en la forma en que se manejó la verdad de la situación mediante las exhortaciones en los púlpitos. El no llegar a los acuerdos entre el alto y bajo clero para manejar la crisis con mayor prudencia, porque permitió un gran derramamiento de sangre, porque dejó solos a los cristeros después de los famosos arreglos, porque después de la amnistía permitieron que mataron uno a uno a los dirigentes cristeros. Solo los que lograron escaparse o salir del país se salvaron. Ni el prelado de la iglesia y menos el gobierno proyectaron la encrucijada en la que se convirtió la revolución cristera. Si en verdad hubieran dialogado al principio del conflicto, se hubiera evitado tanto derramamiento de sangre, tanto atraso social y cultural, el cual reprimió el desarrollo económico que ya se venía dando en México en los 2 sexenios anteriores. Este movimiento armado no debería haber sucedido. Este distanciamiento en las relaciones Estado-Iglesia hubiera tenido otro trayecto si los jefes en el poder unen esfuerzos para unificar proyectos de unidad nacional, pues el pueblo lo requería y los hombres del poder optaron por no dejarse e imponer sus ideas para mantenerse en el poder o para pelear por él. Lo más crudo radica en la política seguida por el gobierno federal, con idea de someter a los sublevados a toda costa, a desaparecer a la Iglesia Católica y a perseguir a los obispos, a los curas y a los sacerdotes. No hay razón ni poder, incluso ni para el presidente de la República, para impedir que se cumplan las garantías individuales que la Constitución Política de 1917 establece para todos los mexicanos. En cuanto a lo que concierne a los dirigentes de la Iglesia, se hubieran optado otras determinaciones para orientar a los creyentes y evitar el enfrentamiento entre ellos. Muchos de los sobrevivientes o testigos de la contienda manifestaron que en los famosos arreglos entre el gobierno y el clero católico no los tomaron en cuenta. Para dar fin al episodio revolucionario, el gobierno
lo hizo solo para amenazarlos y que al deponer las armas por parte de los sublevados ya desarmados, los fueron cazando como a fieras, desapareciendo a unos y encarcelando a otros, y que el prelado los dejó solos. Fue cuando estos hombres aguerridos se dieron cuenta que el movimiento había sido en vano y que la desunión de autoridades y del pueblo arrastra solo al fracaso. Testimonio de don Bruno Zavala, cristero de Atotonilco, pero nacido en el rancho Aguasarca. En San Francisco de Asís también se dieron estas consecuencias, porque como pueblo cristero no fue la excepción. Las repercusiones fueron fuertes, porque los cristeros quemaron archivos importantes del registro civil de la población que se encontraba en las oficinas de la comisaría de aquel tiempo, sin imaginar el daño causado a su gente. Con ese acto originaron muchos problemas para hacer trámites legales, y las generaciones de esos años y que después en la época contemporánea los siguieron arrastrando, los habitantes que son testigos de las décadas de esa época hasta finales de la década de los 90. Algunos pobladores perjudicados todavía vivían en el año 2008. Siendo delegado municipal de nuestro pueblo, el señor Abel Ruiz Romero se dio a la tarea de que se integraran copias de los libros que fueron quemados en la época cristera, preocupado de que las personas que nacieron en esos años, ya sea por edad, escasos recursos, por imposibilidad de trasladarse a Guadalajara, le encomendó la tarea a la licenciada Patricia Vázquez González, que en esa gestión era secretaria de la delegación del pueblo, para que se trasladara a Guadalajara por esos registros entre el año 2000 y 2001. La licenciada me comparte: fui al Archivo General por copias de libros. Se elaboraron 2 tantos, uno se queda en el registro civil y otro se va a Guadalajara. En el año 2018 son 4 o 5 tantos. Mediante oficio me autorizaron a solicitar copia del libro. El Archivo General me permitió los libros para sacar copias en el mismo Archivo General. Debía regresarlos el mismo día. Me lo prestaban por corto tiempo. Ya con las copias y en el registro civil de San Francisco, me mandaron a encuadernar. Tuvo que pasar varias décadas para dar solución a un problema causado por la inconsciencia de aquella gente enardecida por los actos negativos de las autoridades civiles de la época. Estas consecuencias de las acciones perjudiciales a la sociedad local. Tuvo que pasar varias décadas para dar solución a un problema causado por la inconsciencia de aquella gente enardecida por los actos negativos de las autoridades civiles de la época. Estas consecuencias de las acciones perjudiciales a la sociedad local no se presagiaron en el momento. Pasado el tiempo y con los avances tecnológicos en cierta medida, con las estrategias implementadas, era tiempo de dar solución a un problema originado en el pasado y que ahora se convirtió en una necesidad a solucionar. Tuvo que pasar tiempo para sanar lo que estaba mal. Bien por los protagonistas de este acto, nos da la certeza que cada quien le dio un toque a los acontecimientos para continuar la historia. Estos son datos importantes que considero no debe pasar desapercibido en este video. Todo por nuestro pueblo, San Francisco de Asís, Jalisco. Otra de las grandes consecuencias es la siguiente.
en represalia contra el pueblo por haber albergado al señor arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, en los tiempos de la persecución, y por haber tenido de señor cura a José de Jesús Angulo, y que motivó al pueblo de San Francisco de Asís para que se uniera y tomara las armas para defender la religión, los diputados estatales nativos de Atotonilco el Alto, ambos directivos en el Congreso del Estado, Marcelino Barragán y Margarito Rodríguez, le cambiaron el nombre de San Francisco de Asís por el de Francisco Javier Mina el 23 de diciembre de 1932. Se aprobó en la sesión 3763, cuyo texto dice: la Comisaría Municipal de San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco el Alto, llevará en lo sucesivo el nombre de Francisco Javier Mina en memoria del héroe de ese nombre que se sacrificó por causa de nuestra libertad. Era entonces gobernador del estado de Jalisco el licenciado Sebastián Allende y presidente del Congreso, antes mencionado, Marcelino Barragán, y secretario Margarito Rodríguez, más conocido este último por haber sido el dueño del balneario Los Chorritos. Los hechos ya descritos y porque los pobladores de este pueblo se unieron a la guerra cristera y el haber dinamitado la estatua de Benito Juárez en la plaza principal de Atotonilco, el Alto, acto de los cristeros, el gobierno cambió el nombre al pueblo de San Francisco de Asís, y al no existir documento oficial en oficinas del gobierno estatal ni federal que comprobara el nombre que se le había dado a este pueblo, como sabemos al iniciar el siglo XX, tiempo en que se fundó el pueblo por el señor Angulo, específicamente 1917. Los jerarcas de la iglesia tenían poder para tomar decisiones con relación a la población, fundación de poblados u organizaciones de los habitantes de cualquier lugar. Pero con el levantamiento armado llamado Movimiento Cristero, fue una revolución en contra del gobierno, época de rompimiento en las relaciones iglesia-estado, más crítica en la historia de nuestro país y entidad federativa. Por todo esto, deciden darle el nombre de Francisco Javier Mina, con el decreto número 3763, el día 23 de diciembre de 1932. Quitando el nombre que todo el pueblo quería, el cual regresaría 89 años después, siendo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, y ocupando el cargo de gobernador del estado el licenciado Guillermo Cosío Vidaurri. Proyecto emanado de las ideas del señor José Villalobos, delegado municipal de nuestro pueblo, y apoyado por el presidente municipal, el licenciado Francisco González García, y del licenciado Jaime Velasco Plasencia, secretario del presidente municipal en ese tiempo. Habiendo aprobado esta iniciativa en sesión de cabildo, para luego tornarla al Congreso del Estado, para ello el señor José Villalobos había nombrado un comité de ciudadanos de ese lugar y había logrado una enorme cantidad de firmas de los pobladores de este lugar. Después de hacer diversas peticiones y visitas a las autoridades pertinentes, lograron que se les otorgara una audiencia pública en un salón del Congreso del Estado con el gobernador el 28 de febrero de 1991. En esta ocasión fueron acompañados por un nutrido grupo de pobladores del lugar, aprovechando de que el gobernador ya había aprobado una audiencia pública para tratar este caso. Con nuestras autoridades municipales y específicamente las de nuestra delegación, quien en la audiencia
les dijo: el nombre de un pueblo debe ser el que sus habitantes elijan y deseen. Por eso, con el decreto número 142-36 se derogó el número 3763 del Congreso del Estado, donde se otorga definitivamente el nombre a nuestro pueblo el 28 de junio de 1991. Estos datos los otorgó el actor principal de estos hechos históricos de nuestro pueblo, el señor José Villalobos, quien aseveró que cuando se realizó la visita al pueblo del presidente de la República el día 7 de mayo de 1991, el proceso y los trámites del cambio del nombre del pueblo ya se habían aprobado. Solo faltaba esperar que se derogara el decreto ya mencionado, hacer oficial el cambio del nombre del pueblo, por lo que debemos aclarar: el nombre definitivo de nuestro pueblo no se otorga a la visita del presidente de la República, sino al proyecto de trabajo del señor José Villalobos, apoyado por su comité y los ciudadanos del lugar, por las autoridades municipales y estatales. Razón por lo que legalmente podemos decir con orgullo: yo soy de San Francisco de Asís, Jalisco. La decisión que tomaron los funcionarios ya mencionados al inicio de los años 30 del gobierno del estado, en su momento el Congreso, otorgando el decreto 3763 con el que se le da el nombre de Francisco Javier Mina al pueblo, ocasionó tantos conflictos y confusiones para los pobladores de este lugar, pues en lo legal el lugar se conocía como Francisco Javier Mina, pero en lo tradicional lo nombrábamos como San Francisco de Asís o San Pancho, nombre manejado también por los habitantes de los municipios aledaños, pues donde repercutió con más ahínco fue en los trámites que se realizaban para propiedades, en las escrituras, en los documentos de propiedades de vehículos, pero sobre todo con la correspondencia recibida o enviada por correos mexicanos, por razón de que muchas personas escribían los datos domiciliarios erróneamente y se perdían correspondencias importantes, y más cuando en los 70 y en los 80 empezaba a darse el flujo de remesas procedentes de los Estados Unidos para las familias de la parte alta del municipio de Atotonilco. En cuanto al nombre de San Francisco de Asís, se le cambió 4 veces. De finales de 1800 a 1917 se llamó la Estanzuela de San José. De 1917 se le dio el nombre decretado por el arzobispo Francisco Orozco Jiménez a petición de su primer cura, el fundador de este pueblo, el señor cura José de Jesús Angulo Navarro, San Francisco de Asís, hasta 1932, cuando por repercusiones por haberse unido a la gesta cristera, se le dio el nombre de Francisco Javier Mina hasta 1991. Y de 1991 hasta la fecha regresa su nombre original, San Francisco de Asís. Por eso, con los cambios de nombre del pueblo, hubo grandes conflictos en las correspondencias que los emigrantes de este pueblo enviaban para sus familiares, porque en los años 70 y 80 mandaban en el correo, en sus cartas, las remesas mediante los conceptos de cheques. Muchas veces ellos se equivocaban al poner los datos a donde debería de ser el destino, que era este pueblo. Algunos le ponían verdaderamente el nombre de Javier Mina, y pues sí llegaban las correspondencias, pero los que a veces solamente le ponían San Francisco de Asís, generalmente estas correspondencias se perdían, y con ello pues las remesas que enviaban a sus familiares.
A veces también ponía San Francisco de Asís, Francisco Javier Mina, y los correos, pues obvio, oficinas se confundían y también esas correspondencias por lo regular no llegaban a su destino. Esto causó muchísimas pérdidas económicas para las familias. Otra repercusión que podemos decir fue la cantidad de muertos que el pueblo de San Francisco de Asís, que aunque era un pueblo pequeño, pues siempre tuvo esas pérdidas, porque la mayoría de la gente, aunque vivían en las comunidades aledañas o que pertenecían a esta comisaría o delegación, murió en los combates muchas personas porque se unieron pues al ejército tomando las armas. Entre los sobrevivientes, sobre todo de la gesta cristera, tenemos pues a varios, ¿verdad? Y otros también entre esta lista que les voy a decir también fallecieron. Don Cruz Fonseca, Epigmenio Angulo, Ignacio Serrano, Felipe Serrano, Leandro Camacho, Félix Núñez, Félix Vázquez, José Pérez, Eulogio Díaz, Casimiro Díaz, José María Velázquez, Francisco Velázquez, Isidoro Fernández, Bruno Zavala del Agua Zarca, José de Jesús Íñiguez, Cruz Fonseca, Dionisio Hernández, Pablo García, Juan Cerda, Pablo Velázquez, quienes pues es una lista pues pequeña, pero realmente aquí hago omisión de muchos nombres porque pues es difícil saberlo. Estos hombres, con la motivación del señor cura en ese tiempo, señor Angulo, como ya lo mencioné durante la etapa de este video, pues fueron de los que valientes tomaron las armas entre muchos más, lo reitero, para unirse al objetivo de defender la religión. De las consecuencias positivas es los mártires del rancho de adobes. En el rancho El Lindero, fundamentalmente Miguel Gómez Loza y el hijo de este pueblo, Dionisio Vázquez Guzmán, quien de veras ellos no tomaron las armas en sí, como ya lo he dicho en otros videos y que ustedes pueden ver en este canal. Es lo grandioso, lo enorme, lo que enorgullece al pueblo de San Francisco de Asís, porque su sangre fue regada sobre esta tierra colorada. Pero quiero también reafirmar, no solamente ellos, sabemos que murió muchísima gente, tanto hombres quienes pacíficamente se mantuvieron en sus hogares, pero también de los que tomaron las armas, muchos de ellos no regresaron a casa porque en las batallas perdieron la vida. Otra repercusión fue que un regimiento de los federales del gobierno callista dinamitó el monumento de San Francisco de Asís en la cima del cerro del mismo nombre. Este monumento tenía entre 5 y 7 metros de altura, que a finales de los años 70 en su lugar se colocó una cruz más o menos del mismo tamaño de lo que fue el monumento. Esta epopeya armada daría a San Francisco de Asís una solvencia social. Emitirá los pilares aún más sólidos para afianzarse como pueblo, con su idiosincrasia y firmes ideales para su desarrollo. Durante la Revolución Alteña por excelencia, San Francisco de Asís da sus primeros pasos porque apenas tenía 9 años de haber nacido. Podemos considerar que, al avance de la Revolución, el pueblo emergía como tal. Este
corto tiempo en el que San Francisco de Asís, Jalisco, llevaba de vida era suficiente para que tomara un rumbo de desarrollo social e histórico. Un acontecimiento tan trascendental va a ser el motivo para que el pueblo inicie su trayecto hacia la integración a la historia, que en los libros se escribiría sobre los hechos acontecidos en nuestro bello estado de Jalisco y que luego se adhiera al devenir del país. Es la Cristiada, un acontecimiento histórico, el cual sirve de trampolín para que en nuestro país se dé a conocer este gran pueblo. Época histórica eminentemente peculiar para este lugar, pues San Francisco de Asís levanta la voz para decir que está presente y que con orgullo es un pueblo jalisciense, parte de este hermoso país que es México. La historia no es solo lo que quedó atrás, sino lo que vivimos hoy y lo que dejaremos a las futuras generaciones. En un manantial de historia y cultura, honramos el pasado de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco, para entender nuestro presente y construir un legado, porque cuando el presente se vuelva pasado, es entonces cuando inicia la historia. Sigamos explorando juntos nuestras raíces y escribiendo el futuro.